Hay noticias que son contradictorias, ¿no? Porque afortunadamente hablamos y mucho en nuestro noticiero acerca de la violencia, la discriminación, la humillación que muchas veces sufren las mujeres por parte de los hombres de una sociedad todavía patriarcal. Digo afortunadamente porque el tema se visibiliza, lamentablemente sucede, ocurre, y eso nos duele. Yo en particular no me identifico, en absoluto, pero no soy tonto, sé que sucede alrededor mío. Y a veces, Néstor, nos preguntamos, ¿no?, ¿qué podemos hacer nosotros, quienes no nos identificamos con todo esto, como para que esto no suceda? Si en las formas hay que deconstruirse, como se dice hoy en día, bueno, habrá que deconstruirse. Ya vamos a presentar a nuestro invitado porque es interesante poder plantear estos temas también en la televisión y poder dialogarlos. Y estamos hablando, somos hombres los que estamos hablando de este tema, y me parece que también está bueno. Está bien, sí. La violación mal dicha en manada de hombres de la peor calaña que hemos visto en estos últimos días. La causa, ¿en qué lugar y en qué estado se encuentra? Esta es una semana que va a tener mucho movimiento, sobre todo porque a partir del viernes los 6 imputados tienen un defensor privado, es el abogado Jorge Alfonso, un hombre muy habituado a estas causas complejas, para que tengas una idea. ¿Te acordás del caso de la nena M, esa chiquita que fue secuestrada por un cartonero y que veíamos las imágenes en las cámaras de seguridad? Bueno, es el abogado de ese imputado que, dicho sea de paso, el próximo 16 de mayo por ese episodio va a ir a juicio oral y público. Más cerquita en el tiempo hubo un femicidio, una mujer que fue asesinada por un ciudadano paraguayo que no tuvo mejor idea que enterrarla ofreciendo un contrapiso en el fondo de su casa y ponerla allí. Bueno, es el abogado también de ese señor. Es un hombre acostumbrado a estas causas complejas. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente en los próximos días pida la ampliación de la declaración indagatoria de los 6 y lo que va a plantear es la excarcelación. Sostiene que no hay riesgos procesales, básicamente de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Claro, esto se da de patadas con las declaraciones que vienen formulando algunos de los testigos de lo que ocurrió en Palermo. Uno de ellos contó cómo había sido intimidado por uno de los 6 cuando observó que estaba tomando su teléfono celular para captar las imágenes de la violación que estaba ocurriendo en ese momento. Esto es un entorpecimiento de la investigación y juega claramente en contra de la posibilidad de la excarcelación. Lo que empieza ahora es casi, te diría, que jugadas de ajedrez que van a exprimir el Código Penal para hacerle decir probablemente cosas que no dice. Qué bárbaro, Néstor. Vamos a seguir con el tema, en las últimas horas hubo un femicidio también, en el norte del país, una adolescente de 14 años, tremendo. Y lo que están en juego no es el género, ser hombre, son actitudes de ciertas masculinidades, ¿no? Que vaya a saber por qué, cuestión quizás más sociológica, hacen estas cosas, ¿no? A mí me cuesta entenderlo. Vamos a presentar a Ariel Sánchez, que es director de promoción de masculinidades para la igualdad del Ministerio de las Mujeres y Políticas de Género. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, vos que estás todo el tiempo con el tema, estás analizándolo, cuando ves lo que pasó en Palermo, ¿qué es, como hombre, qué sentís? No, igual más allá de como hombre, digo, uno, lo primero que tiende a pensar, digo, y esto se estuvo discutiendo mucho durante la semana, esto de no plantearlo como un caso aislado, ¿no? Claro. Que me parece importante esto tenerlo en cuenta, esto que se insistió en diferentes notas, diferentes análisis que se llevaron a cabo durante la semana, es esto que a veces fue como muy discutido y muy cuestionado de pensarlo como parte de ciertas violencias que se dan cotidianamente. Como un hecho aislado. Y como que esto está aislado de otros temas. Claro. Cuando se insiste en que no es un hecho aislado, digo, quienes trabajamos en violencia de género cotidianamente sabemos que no es un hecho aislado, pero cuando se insiste en esto, que no es una excepción, que no son monstruos, que se estuvo diciendo, inclusive se cuestionó también eso, lo que se está diciendo, digo, es que empecemos a poner en evidencia el modo, si se quiere, las crianzas en donde se vinculan ciertos tipos de mandatos vinculados a la masculinidad y formas de humillación, vulneración y violencia que ni siquiera se reconocen como tales, y ese quizás es un problema. Pero déjame hacer una aclaración que me parece
importante. Digo, cuando se dice que no son monstruos, o se discutió la idea de manada, o que no es un hecho aislado, no se está diciendo con eso que no debe ser juzgado este hecho, ni se está acompañando, porque se salió a cuestionar un poco eso, como digo, no, bueno, no, que lo están diciendo, lo están perdonando, no. No se trata de justificar, sino de poder pensar estos hechos que siguen sucediendo, claro, a pesar de las transformaciones que se vienen dando, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, que siguen sucediendo? Digo, entonces, que no significa que no sea juzgado, y tampoco significa decir que no es un hecho aislado, bueno, todos los varones son violadores o abusadores. Claro, ni una cosa ni la otra. Digo, no se está diciendo ninguna de esas cuestiones, sino que se está pensando, digamos, cómo hay ciertas formas de violencia y ciertas formas de crianza, si se quiere, o modelos vinculados a lo que aprendimos de cómo debía ser un varón, cómo debía comportarse, digamos, cierta idea vinculada a la fuerza, a la fortaleza, a disponer del cuerpo de las otras personas, que muchas veces hace que naturalicemos un montón de prácticas. Y en muchos casos después terminan sosteniendo este tipo de situaciones o hechos de mucha mayor gravedad, pero que digo que a veces son sostenidos por microviolencia, si se quiere, o formas de violencia que ni siquiera las registramos como tales. Es bueno mirarlo desde el punto de vista en que lo estás planteando, porque por un lado hay un delito consumado que va a ser juzgado. Y que tiene que ser juzgado. Y que tiene una pena máxima de hasta 20 años de prisión en el caso de una lesión grave. Si este es un hecho. Ahora, la crítica a la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, tiene que ver con la expresión de haber dicho, esta gente no salió de un repollo. Esta gente son varones educados en esta sociedad. De la misma manera que el presidente de la nación surge de una sociedad y hay alguien que decide que sea el presidente, de la misma manera, estos 6 delincuentes surgieron de una sociedad. Entonces, es independiente el hecho de que se lo vaya a juzgar, que se lo va a juzgar, a analizar las razones de por qué estos 6 tipos actuaron de esta manera. Te sumo a lo que está diciendo Néstor, justamente la declaración de la ministra que dijo, a los varones se les enseña que si no quieren sexo son cagones o putos, y que hay que desarmar ese aprendizaje conceptual, ¿no? Sí, y un poco quienes trabajamos, bueno, yo tengo a cargo una dirección que trabaja estos temas en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Mujer de la provincia de Buenos Aires. Digo, tenemos que ir también más allá de la cuestión de la punición, si se quiere, de lo que tiene que hacer la justicia, definir el delito, digamos, la pena que se va a tomar. Digo, pensar sobre todo políticas que empiecen a llegar antes, digo, que muchas veces estamos llegando antes, que eso es importante, y cuando llegamos después, digo, también saber cómo abordarla. Mira, te digo, para mí, ¿por qué no funciona esto de tomarlo como una excepcionalidad? En la provincia de Buenos Aires tenemos desde hace 1 año y medio una línea telefónica, que es la línea de Hablemos, que es para varones que ejercen violencia por razones de género, donde nos derivan varones que fueron denunciados por la justicia. No es que, digo, pueden llamar varones voluntariamente, pero la mayoría son derivados por la justicia, donde se hace una evaluación de riesgo, unas primeras escuchas para definir una estrategia y después saber quién es, cómo piensa. Y hacer algún tipo de derivación, claro, o a un espacio grupal, o a un espacio más individual, bueno, donde sea, pero hacer un seguimiento de esos varones que fueron denunciados, sobre todo pensando en que no vuelva a ejercer violencia, claro, que es lo que sucede generalmente. Cuando uno ve las denuncias, un varón es denunciado una y otra vez por la misma persona o por otras, cuando quedamos solamente en la denuncia y en las medidas que se implementan. Bueno, estos varones que llaman, como los que transitan por los espacios que están en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, o en casi todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, en realidad no en todos, cuando llegan a ese espacio, tampoco se viven como los típicos que ejercen violencia de género. También se viven como, bueno, pero yo no soy el típico que claro, le pega a la mujer, yo no soy esto. Claro. Y quieren justificar un poco sus prácticas sacándose de esos lugares. Y ayúdame a entender esto. A ver, yo no lo entiendo. Porque estos muchachos que cometieron esta bestialidad se van a comer entre 10 y 20 años de prisión. Tuvieron hasta ese momento una vida, seguramente proyectos, algunos estudiaban. ¿Qué les pasa por la cabeza que ni siquiera, ponele que tengan esa perversión asquerosa, pero ni siquiera pensando en su propio porvenir, su propio futuro, es más fuerte que eso y avanzan sobre una agresión de estas características? ¿Qué es lo que lo domina tan fuertemente que a pesar de poder usar un segundo la cabeza y decir,
con esto me como 10 años de prisión mínimo, lo hacen igual. Sí. No sé si podría explicar qué les pasa a ellos específicamente por la cabeza. Es interesante entenderlo para que no vuelva a pasar, pero ¿no? sí, de lo que estoy seguro, digo, no solo a ellos, sino también a quienes estaban alrededor, digo, ¿no? Compañeros de universidad, otros amigos, digo, inclusive en ese mismo momento, alguno de ellos, como diciendo, che, ¡pará! Exactamente, digo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Digo, quienes trabajamos con los varones que han sido denunciados por violencia de género, quienes trabajamos con varones que han sido escrachados por un abuso, digo, el trabajo que hacemos cotidianamente en ese acompañamiento, sabemos que las formas de violencia no se registran ni siquiera como tal. Digo, el trabajo principal tiene que ver con hacer un esfuerzo porque se reconozcan formas de violencia, formas de humillación, de abuso. Digo, cuando pensamos esto de que son educados para formas de humillación y abuso, quizás no todos llegan a esa situación que llegaron estos 6 pibes, pero digo, muchos sostenemos un montón de prácticas y ni siquiera las registramos. Entonces, ¿Vos decís que no se dan cuenta que están cometiendo No, lo saben en ese momento, digo, pero hay cierta... como están tan naturalizadas esas prácticas de humillación, de vulneración, digo, hay un montón de denuncias de situaciones de abuso y violación en el marco de las parejas que ni siquiera se viven como formas de violación. Digo, y nosotros que trabajamos con denuncias todo el tiempo, las vemos, las leemos y surgen mucho tiempo después, no se viven como tales. La mayoría de los varones que transitan, digamos, por estos espacios, o varones que están que cotidianamente hablas para pensar esto de masculinidad, ni siquiera reconocen formas de violencia. Entonces, Claro. por eso es importante empezar, dejar de verlo como un hecho aislado y empezar a reconocerlo como parte de violencias que están naturalizadas, pero no por decir todos son violadores, Claro. porque esto es importante aclararlo, ni decir no tiene que ser juzgado. Una más de Néstor y nos metemos Dale. con un tema para analizarlo con él. Como una observación, cada vez que se produce una agresión en grupo, recuerdo de Fernando Báez Sosa, esto de ahora, tiene que ver con un grupo. Tiene una característica, son jóvenes, generalmente instruidos, con una relativa buena posición económica. ¿Ocurre lo mismo en sectores que están más postergados de la sociedad? Sí, las formas de violencia, digo, los mandatos vinculados a esto de la masculinidad, digamos, cierta forma de humillación, los modelos de crianza atraviesan, digamos, todas las clases sociales. Digo, después se podrán ver, digamos, algunas relaciones, hay algunos vínculos con respecto a posiciones de clase y ejercicio de género, pero no es algo específico de un grupo. Asignada por lo socioeconómico, no tiene que ver con eso. No. Y digo, ahí los movimientos feministas, digo, los movimientos de diversidad sexual vienen siendo muy claros en esto, Bueno, ¿no? la sociedad en en sí, pensar ¿no? esa violencia, esto que se repite, que a veces dice, bueno, ¿qué están hablando, no? La violencia es estructural a esta sociedad. Digo, tiene que ver con esto, en definitiva, empezar a poner en evidencia que hay un montón de personas que son cotidianamente humilladas, vulneradas en su vida personal, en relaciones de pareja cotidiana, en sus hogares, en las vidas laborales, porque cobran menos. Digo, empezar a poner en evidencia esta desigualdad. Y lo cultural, Ariel, lo cultural cuando se mezcla el género o la elección sexual con la masculinidad, ¿no? O sea, si yo elijo ser homosexual, soy menos masculino. Es una idiotez. Y fíjate vos cómo en un momento de gran apertura, afortunadamente, en este sentido, donde la gente puede decidir su identidad y su elección sexual y demás, hay determinados nichos como las Fuerzas Armadas o el fútbol, donde decir que sos homosexual es... Mira esta nota y después lo comentamos. Y el patriarcado hay que diferenciarlo del machismo, es el sistema social en el cual está contemplado dentro del machismo y tiene que ver con un montón de creencias, de acciones que reproducen la sociedad que tenemos de alguna manera, una sociedad patriarcal, machista, que entiende o tiene un predominio del varón por el resto de las disidencias sexuales donde está contemplada la mujer también. Tiene que ver con una manera también de percibir lo que es la masculinidad hegemónica, que tiene que ver con un montón de valores que constituyen esta manera actual de ser varón, de ser hombre, que también reproduce esto de la mujer de alguna forma como trofeo, la cosificación de la misma. Yo creo que lo que pasó siempre hay que ponerlo en contexto y cuando uno lo ve a este caso de manera aislada, creo que comete un error porque hay que llevarlo a un plano más macro y contemplar que lo que pasa ahí no es solo la masculinidad esta hegemónica que hago referencia, nociva, muy contaminada,
sino también que después se reproduce en un montón de otros espacios, lo vemos en la calle, lo vemos en los clubes. Hablo acerca de lo que es la masculinidad hegemónica en el fútbol, esta manera de ser varón donde hay que ser guapo, donde hay que tener un determinado cuerpo para poder pertenecer a lo que es el fútbol de alto rendimiento. Todo esto a partir de mi humilde y corta experiencia como futbolista, y creo que hay que tomar cartas en el asunto. Creo que se lo está haciendo, de hecho, pero todavía no basta, porque si no, no tendríamos estos casos ya en el año 2022. Claro, el macho amenazado si tengo una mina que quiere ejercer sus derechos, el macho amenazado si tengo un puto jugando al lado mío. Mirá qué locura, ¿no? Mirá cómo me... Es así. Y funciona es un poco, tremenda, funciona un poco así, ¿no? Esto de que para ser un verdadero en sociedad tengo que demostrar todo el tiempo que no soy puto. No soy puto y no soy una mujer, digo, en algún punto, ¿no? Entonces, en pos de eso y en esa demostración, muchas veces, a veces la única forma de demostrar eso es generando humillación, vulneración, como demostrando esa potencia, soy un macho bárbaro, disponiendo del cuerpo de la otra persona. Claro. ¿Y bueno, qué hacemos? Y yo creo que digo, en este sentido, es importante, digo, esta mesa de varones, digo, acá para discutir estos temas, digo, que no somos nosotros los que pero no se suele dar, ¿no? Somos nosotros los que hacemos la violencia. No, pero es eso, no se suele dar en algún punto esto de que los varones reflexionen sobre estos temas. Me parece que digo, estamos a un día del 8M, digo, que no es que nada más tiene que suceder ese día, un momento de reflexión, pero es todos los días, digamos, un momento, es reflexivo, pero también de acción. Empezar a ocupar lugares que no digo en las tareas de cuidado, en la responsabilidad, digo, lugares que se están dejando y se producen formas de desigualdad. Yo tengo hijos adolescentes, varones también, y cuando hablamos de estos temas, para ellos es chino, no lo entienden, porque piensan distinto, afortunadamente. No pueden creer que la sociedad o que la generación de papá haga estas cosas, ¿no? Bueno, pero los pibes del otro día no eran Tenían tan grandes. 20 y pico de años, ¿no? Bueno, todavía Sí. hay que seguir trabajando. Totalmente. Gracias, Bueno, gracias a usted.